días, compañeros. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles mi proyecto de investigación titulado Evaluación y limitación de cargas aplicadas a la estructura del modelo de vivienda de tipo social del proyecto Mi Querida Familia San José Pinula, Guatemala, para una efectiva respuesta sismo resistente ante posibles modificaciones posteriores. A continuación, el planteamiento del problema. El entorno natural guatemalteco está caracterizado por la diversidad de la topografía, con la cordillera de los Andes que atraviesa el país, rodeado por dos océanos que permiten gozar de las variaciones de clima recorriendo relativamente pocos kilómetros, comparado con otros países de América. Es conocido por su gran número de volcanes distribuidos en su territorio, a excepción de la zona norte, encontrándose entre ellos el más alto de Centroamérica. También podemos mencionar que a su territorio le afectan 3 placas tectónicas y se manifiestan en las fallas del Chicxulub, Polochic y Motagua. Los movimientos relativos entre estas placas determinan los principales rasgos topográficos del país y la distribución de montañas y volcanes. Estas características del país no son solamente un atractivo turístico, sino también son elementos que se monitorean en la mayoría de casos de forma constante y permanente para evitar algún tipo de desastre natural. La población guatemalteca ha sufrido en los últimos años los estragos que han provocado los desastres naturales en todo el territorio del país. Algunas de las principales causas de estos desastres son los sismos, las fuertes lluvias, las erupciones volcánicas, entre otros. Todos estos factores, acompañados de la problemática de la vivienda en condiciones precarias y ubicadas en zonas de riesgo, han provocado catástrofes no solo naturales sino humanas. Las personas que deciden construir sus viviendas en estas áreas regularmente tienen el factor pobreza en común, lo que les ha impedido poder reubicarse en zonas seguras donde puedan llevar una vida digna. El tema de la vivienda social en nuestro país ha sido abordado mayormente para generar una respuesta post-catástrofe. Tales son los casos de los proyectos de vivienda para los damnificados del terremoto del 7 de julio de 2014 en el occidente de Guatemala. Así también el proyecto de viviendas para las personas damnificadas por el deslave del sector El Cambray 2, San José Pinula, y el proyecto de 168 viviendas construidas para los damnificados de la erupción del volcán de fuego en el año 2018. Estas comunidades afectadas por los eventos naturales y posteriormente beneficiadas con una vivienda social han tenido que vivir una experiencia traumática, han perdido a sus familiares y pertenencias para llegar a optar a una reubicación por parte del gobierno. Está claro que existe un estudio que analiza la condición de las familias a beneficiar en cuanto a su estructura y funcionamiento, pero ¿qué sucede con estas viviendas pasado ya cierto tiempo en el que el número del núcleo familiar aumenta? Es una cualidad de la sociedad guatemalteca el albergar a las nuevas familias que se van formando a través de los hijos, por lo que es normal también la necesidad de poseer espacio que cubra las necesidades de los habitantes de las viviendas. Tomando como objeto de estudio el ejemplo del proyecto que ha sido entregado a las familias damnificadas del deslave de la colonia El Cambray 2, ubicándolas en el área conocida como residencial Mi Querida Familia San José Pinula, Guatemala, las autoridades encargadas deberían garantizar que las viviendas de tipo social resistan los movimientos sísmicos y brindarle a las personas que ya han sido damnificadas en una ocasión repetir el trauma. Preguntándose, ¿cuentan estas viviendas con un análisis sismo resistente para su estructura? ¿Es posible modificar la estructura de una vivienda sin que se vea afectada su resistencia? ¿Es aplicable este diseño estructural como básico para todos los modelos de vivienda de tipo social a nivel nacional? ¿Cuánta es la carga máxima que podría resistir una estructura de este tipo, previendo el aumento del número de personas en el núcleo familiar? Estos son los objetivos de nuestra investigación. Objetivo general: evaluar y limitar las cargas aplicadas a la estructura del modelo de vivienda de tipo social del proyecto Mi Querida Familia San José Pinula, Guatemala, para una efectiva respuesta sismo resistente ante posibles modificaciones posteriores. Objetivos específicos: determinar si la estructura de la vivienda modelo del proyecto Mi Querida Familia cuenta con un diseño sismo resistente. Identificar la resistencia máxima de las estructuras de las viviendas del proyecto Mi Querida Familia. Crear premisas de diseño generales de estructuras sismo resistentes para viviendas de tipo social a partir del análisis de la estructura de la vivienda modelo del proyecto Mi Querida Familia. Establecer límites de cargas a las estructuras de las viviendas del proyecto Mi Querida Familia.
Esta es la justificación de nuestra investigación. En Guatemala, los proyectos de vivienda social se construyen principalmente como respuesta a los efectos producidos por un desastre natural, por lo que el tiempo de planificación es limitado y no se toma en cuenta la proyección de crecimiento de la familia que podría llegar a ocuparla. En algunos casos se ha visto la modificación de las viviendas para cubrir la demanda de uso de la cantidad variable de habitantes. A cada representante de familia por vivienda no se le entrega un manual de uso apropiado y los límites de cargas que resiste este tipo de viviendas para no poner en riesgo nuevamente la vida de las personas dentro de ellas. Así como un electrodoméstico, es necesario proporcionar un manual de usuario que indique cuál es el uso apropiado, una guía rápida que permita comprender cuáles son los riesgos principales de no seguir las reglas de uso. Y no porque sea complicado habitar una vivienda, sino porque no todas las personas tienen los conocimientos necesarios para modificar o ampliar la estructura de una construcción, además de estar anulando los términos de garantía para una respuesta efectiva ante un evento sísmico. Podría ser que al llevar a cabo la evaluación se determine que la estructura de estas viviendas tengan un factor de resistencia ante sismos más alto del necesario en la fase de entrega al usuario, pero también el resultado podría ser menor al esperado y estas viviendas no permitan modificaciones en su distribución a menos que se cambien las dimensiones de la estructura, quedando a criterio del propietario. Este estudio podría llegar a ser una base para posteriores proyectos de vivienda social planificados con tiempo, contemplando las características de la estructura, el entorno y el comportamiento de la sociedad guatemalteca cuando va aumentando el número de integrantes. Hipótesis. El conocimiento del factor de resistencia ante sismos en la estructura de la vivienda modelo del proyecto social Mi Querida Familia, ubicada en San José Pinula, Guatemala, determina un límite de las cargas aplicadas a las estructuras para una efectiva respuesta sismo resistente ante posibles posteriores modificaciones por parte del usuario. Gracias.